Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24 y bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con toda la tarde, Ya vamos a estar repasando lo que está sucediendo en la calle con distintas protestas y manifestaciones. Pero vamos a arrancar con lo que venimos contando, ¿no? Un giro al pragmatismo de Cristina Fernández de Kirchner ante la realidad del escenario electoral. Y un giro que también encuentra la limitación en lo que está pasando desde el punto de vista social, lo que está sucediendo con la crisis económica y la crisis social. Y de alguna manera el peligro de que efectivamente esa crisis, si no se recupera rápido la economía y no se sostiene fundamentalmente el dólar en los próximos meses para desacelerar los precios, pueda agravarse. Venimos contando que Cristina, que venía hasta hace un mes con el relato de confrontación con el FMI y un discurso duro, incluso marcándole la cancha permanentemente al ministro de Economía y soltando a sus dirigentes políticos de más confianza que criticaban el plan de ajuste fiscal del ministro Guzmán en el primer semestre del año, hizo un giro, pegó el volantazo ante el riesgo de que la situación económica se complique, se dispare el dólar y se dispare todavía más la inflación. Prevalecieron las urgencias de la realidad al relato ideológico y por eso, ya venimos contando, anunció el pago al FMI con los derechos especiales de giro en septiembre, de los 4.300 millones que va a enviar este mes el FMI, prácticamente la mitad se va a usar para pagar ese vencimiento y no caer en default con el FMI. Se ratificó de alguna manera el plan Guzmán para frenar al dólar. En un ratito lo vamos a contar. De hecho, no solamente ahora no se cuestiona más a Guzmán, como en algún momento se lo cuestionó por el tema de tarifas y la política de ajuste, como les contaba, sino que a Guzmán se lo saca a la cancha en la campaña electoral. Está el ministro en primera fila haciendo declaraciones y recorriendo incluso algunas movidas electorales. El acercamiento a Estados Unidos, muy evidente, que de alguna manera quedó plasmado con la fotografía del viernes pasado del presidente Alberto Fernández con Jack Sullivan, un asesor de primera línea de Joe Biden, del presidente de los Estados Unidos, el asesor principal en seguridad nacional. Y de lo que cuentan de esa reunión larga que tuvo con el asesor de Biden, no solamente hay un alineamiento en términos de algunos intereses estratégicos de Estados Unidos en la región, sino la intención del gobierno de encontrar prontamente una foto con Biden, Alberto Fernández, además de, obviamente, la negociación clave con el FMI y el apoyo de Washington a esa negociación. Este señor, insisto, es el asesor principal en seguridad nacional para Biden. Había venido a Brasil a verlo a Bolsonaro y el viernes estuvo con Alberto Fernández. Pero también hay otros gestos. Venimos contando la donación de Moderna y el contrato de Pfizer, también en la misma línea, la donación de vacunas de Estados Unidos, los 3,5 millones de vacunas que vinieron justo en este momento para tratar de completar las segundas dosis y empezar la vacunación a los menores de 18 años con comorbilidades. Y el contrato con Pfizer, que es un contrato grande, vamos a ver si termina de concretarse antes de fin de año y empiezan a llegar ya las vacunas de Pfizer. Pero claramente el apoyo de Estados Unidos con la donación de 3,5 millones de Moderna fue fundamental en este momento. A la vez, por falta de segundas dosis, la relación con Rusia quedó en el freezer, después de la carta de la asesora de Alberto Fernández, Nicolini, denunciando que las segundas dosis, como efectivamente ocurre, no llegaban. Y además el propio Alberto Fernández llamando a Rusia un proveedor que está incumpliendo sus compromisos. Y finalmente también mucho pragmatismo de la expresidenta en el guiño a gobernadores con Perotti, el gobernador de Santa Fe, como candidato suplente en Santa Fe y forzando o de alguna manera decidiendo el despido de Agustín Rossi, su hombre de confianza, más kirchnerista, en el Ministerio de Defensa, e incluso tanto ella como Alberto Fernández haciendo fuerza para que se baje Rossi y le despeje el camino
a Perotti, un gobernador que tiene en ciertos rasgos características muy similares a Schiaretti, es decir, gobernadores del peronismo que buscan diferenciarse y hacen campaña con eso, diferenciarse del kirchnerismo. En este contexto, atención porque cuando hablamos del giro al pragmatismo y la urgencia electoral, no es solamente la necesidad del gobierno de mantener anclado el dólar al menos hasta las elecciones y tratar de desacelerar los precios, esa es la principal fórmula electoral del oficialismo, que el dólar libre, la brecha cambiaria no se dispare y que los precios lentamente empiecen a desacelerarse para que los salarios le puedan ganar un poquito a la inflación. Atención con lo que sucedió el sábado en Plaza de Mayo, ¿no? Porque lo que hubo fue una manifestación verdaderamente multitudinaria, no sé si podemos ver imágenes. Era obviamente el día de San Cayetano, está la tradicional peregrinación por trabajo a la iglesia o a la Basílica de Liniers, pero de ahí los movimientos sociales principales, y en general todos los que están acá no son los que habitualmente manifiestan todas las semanas en Avenida 9 de Julio, son movimientos sociales estos que estuvieron el sábado en Plaza de Mayo alineados con el gobierno, es decir, cercanos con el gobierno, pero atención que la manifestación fue muy multitudinaria y venía precedida por algunos dichos fuertes de uno de los referentes de esos movimientos sociales, Juan Grabois, que había dicho que la paz social estaba en peligro, e incluso, no sé si lo tenemos por ahí, una frase de Grabois diciendo que si no se de alguna manera atendía los pedidos de los movimientos sociales, atención que la relativa estabilidad que se mantuvo durante el tiempo de la pandemia no podrá evitar por mucho tiempo más el estallido del pueblo pobre que quiere algo más que el plato de comida que nuestras ollas populares ofrecen cotidianamente. Es decir, un Grabois que también alerta sobre que hay una situación social muy, muy compleja, sobre todo en el conurbano, y que ahora que se empieza a abrir definitivamente la economía y demás, hay un reclamo más genuino de empleo, porque con la tarjeta alimentaria, los bolsones de comida en los comedores y demás no alcanza, y eso puede llevar a un estallido social. Una advertencia que viene desde, insisto, el propio espectro del oficialismo, y es, ahora lo vamos a discutir, si se quiere, o un reclamo o una extorsión al gobierno o un reflejo de que están viendo una realidad verdaderamente muy alarmante socialmente y que el gobierno rápidamente debe atender. Ahora está hablando Alberto Fernández en Tecnópolis. Que es propia de la edad y que ojalá nunca muera, porque esa rebeldía ha hecho revoluciones en el mundo. Esa rebeldía de los jóvenes un día hizo una revolución con la cultura hippie y el rock, los Beatles, los Rollins, Ron Baez, Luis Alberto, Lito, en Argentina, Manal. Esos jóvenes también en otro tiempo se expresaron y terminaron con un tiempo en Francia, como hicieron en el mayo del 68, y salieron a las calles. Los jóvenes siempre han sido protagonistas de la historia, y siempre que han aparecido para dar vuelta a una página. Siempre. Y eso creo que tiene que ver con que la naturaleza es sabia y pone en el alma de los jóvenes una semilla de rebeldía que busca más igualdad, más justicia, más libertad por sobre todas las cosas. Me imagino, porque lo padecimos todos, que los jóvenes del mundo, también los argentinos, deben haber pasado 2 años horribles. Lo sé. Todos pasamos 2 años horribles. Días atrás hablaba con Cristina, siempre lo hablamos con Axel. A Axel en broma le decimos, che, no leímos la letra chica del contrato, nadie nos dijo que venía una pandemia. Lo decimos en broma, pero nadie previno una pandemia y nadie vislumbró
lo que esa pandemia podría generar en las distintas sociedades, en el mundo todo entero y también en las economías. Nadie. Pero le decía el otro día a Cristina, yo no tengo duda que fueron los 2 peores años de mi vida, porque son años de privación. Son años donde le tenés que pedir al otro, no hagas. Son años donde le tenés que decir al otro, cuídate. Decirle al otro eso, y además quedarse al frente de la conducción de un gobierno, es algo doloroso. Porque cuando fui a hacer campaña con Pepe Mujica al Nacional Buenos Aires, les pedí a todos que salgan a la calle a reclamarme las cosas que yo hiciera mal. Y de repente les tuve que cambiar el discurso y decirles, ahora quédense todos en sus casas. A nadie le privé que me marque las cosas que hicimos mal, porque a todos los escuché y los escucho. A veces cuando oigo decir que vivimos en una autocracia y prendo la tele y voy haciendo zapping y digo, qué extraña autocracia, dicen cosas horribles de los autócratas. Cada uno dice lo que se le da la gana y está bien. Eso es la democracia. Y yo, que desde mi juventud hasta acá, yo tengo un gen que nunca se me apagó. La madurez no la apagó. Unos dicen que uno es un revolucionario de joven y un conservador de viejo. Yo mi vocación revolucionaria de joven la sigo manteniendo viva. La sigo manteniendo viva. Y por eso, la verdad, reivindico cosas que tienen que ver con las libertades humanas, con las libertades de los ciudadanos, que nunca voy a dejar de defender. Nunca, nunca. Porque a mí no me pasa de eso de que soy liberal en los discursos para los jóvenes en el tiempo de la pandemia, pero propongo que el resto siga igual. Yo quiero que el día después de la pandemia el mundo cambie y que la Argentina cambie. Hay liberales que hablan de libertades, pero son muy conservadores. Y en el fondo lo que les proponen a los chicos es que salgan y luchen contra los que le dijeron que se queden en sus casas, pero cuando salgan a la calle dejen que todo siga funcionando como estaba. A esos liberales píquenle el boleto, muchachos y chicas, porque la verdad es que ese discurso lo conozco bien. La libertad esa es libertad para algunos y es catástrofe y penuria para millones. Yo lo que creo es que los jóvenes que han sido protagonistas también en la Argentina de un proceso de cambio impresionante y que han condicionado al poder de la Argentina para que esos cambios se confirmen, ahora que la puerta de salida está muy cerca, que todos tenemos que vacunarnos para darnos tranquilidad y poder hacer frente a la pandemia y dar por terminado un tiempo ingrato de la pandemia. Yo les digo que ahora les pido que por favor, más que nunca, junten todas esas fuerzas y toda esa rebeldía para poder cambiar todo lo injusto y lo ingrato que nuestro país tiene. Yo se los pido desde el corazón. Yo los necesito a todos ustedes. Los necesito movilizados, los necesito reclamando, porque ustedes por ahí no se dieron cuenta. Tani, mi hijo, me lo dice siempre, pero la diversidad y el respeto a la diversidad vino de mano de la demanda de los jóvenes. Y los más adultos entendieron que debíamos permitir que cada uno sea feliz a su modo. ¿Y eso quién lo enseñó? Los jóvenes. ¿Y cuándo cambiamos? Cuando oímos a los jóvenes. Y el colectivo feminista, como algunos le dicen, el conjunto de mujeres que salieron a reclamar igualdad. Justo es decir, hay mujeres que han dedicado su vida a esa demanda y que hoy son mujeres adultas.
Pero si no hubieran salido las chicas a reclamar por esos derechos, ellas solas hubieran seguido pregonando sin la fuerza que dio el reclamo juvenil a la demanda de las mujeres. Cuando yo escucho decir por ahí, este es un gobierno que encierra a la gente, yo solo les pido que piensen. Piensen. Cristina protagonizó en su primer mandato el gobierno más progresista, que más derechos amplió en la sociedad argentina. Y yo siempre digo, medio en broma y medio en serio, que yo quiero ganarle a Cristina, quiero ser el gobierno que más derechos abra para los argentinos y las argentinas. Porque una sociedad que es libre es una sociedad que tiene muchas posibilidades de crecer. Yo solo les pido que entiendan que para mí, para Axel, para Daniel, que hizo un trabajo enorme con Carla, con Ginés en su momento, fue un momento muy ingrato tener que decirle a la sociedad, por favor, quédense en sus casas. Fue muy ingrato. Y fue para todos muy difícil, para todos. Lo sé. Pero cada vez que lo pedíamos, lo único que queríamos era garantizar la vida de todos. Nosotros con ese pedido, lo que hacíamos era garantizarnos que sigan viviendo. Era el modo que teníamos para prolongar la vida de todos, de los más jóvenes y de los más adultos. Cuando la pandemia empezó, la Organización Mundial de la Salud lo primero que dijo fue suspendan las clases. Y todo fue muy traumático para nosotros. Pero lo que la Organización Mundial de la Salud decía era que los más chiquitos, los adolescentes también, no ponían en riesgo su vida con el contagio, pero eran vectores de contagios a sus mayores. Y tuvimos que parar las clases. ¿Ustedes piensan que alguien disfrutó con eso? No, nadie disfrutó con eso. A todos nos dolió eso. A todos nos dolió. Yo seguí dando mis clases en la Universidad de Buenos Aires, por Zoom. ¿Ustedes creen que yo disfruto lo mismo una clase dada por Zoom que una frase donde le vio los ojos al alumno? No es así. Solo alguien que tiene la cabeza muy dada vuelta y muy perversa puede pensar que alguien disfruta con tamaña penuria. Ahí estaba Alberto Fernández en su discurso en el lanzamiento de un programa para computadoras. Sí, de capacitación para un total de 60.000 jóvenes, capacitarlos, sí. Y digamos a los que hacen el curso, son 9 horas semanales mínimo. Bueno, al final... Un préstamo de 100.000 pesos. Un subsidio de 100.000 pesos no reembolsable a través del Banco Nación para poder comprar una computadora. Bueno, retomo el tema de lo que estaba hablando. El gobierno busca frenar el dólar hasta las elecciones, desacelerar la inflación y para eso necesita el giro de pragmatismo de Cristina. No solamente decir que se va a pagar el FMI, que se está negociando por un acuerdo y demás, acercarse a Estados Unidos. Es decir, tratar de sacar todo el ruido que venía con el relato, porque si no, no llegan a las elecciones sin esas dos condiciones, que puedan anclar el dólar y a su vez acelerar la inflación. Y a su vez tienen muy poco margen para hacer política fiscal expansiva como se hizo en general, lo hicieron todos los gobiernos en los años electorales, es decir, planes importantes de expansión del gasto público, aumentos y demás. Obviamente todos los días, como estaban viendo recién en campaña a Alberto Fernández, va a haber algún anuncio, pero en general son anuncios chiquitos en relación a los anuncios que necesita esta sociedad y sobre todo los sectores que han perdido muchísimo frente a la inflación en los últimos 4 años, pero en el medio del derrumbe del año pasado y la recuperación que muy lentamente se está dando ahora. Entonces, atención con lo que está pasando desde el punto de vista, decía, de los movimientos sociales. Y lo que vemos es que salen los movimientos sociales con la marcha del sábado a reclamar justamente el salario básico universal o algo así lo llaman, que es un aumento significativo de todos los planes sociales, algo que hasta ahora el gobierno viene rechazando, porque el gobierno viene con un mensaje de que lo que hay que hacer ahora es crear empleo y no seguir acumulando planes sociales. Entre otras cosas porque, mientras tanto, Guzmán está negociando con el FMI
un programa de ajuste fiscal. Eso es el acuerdo con el fondo. No solamente el ajuste que se hizo en la primera parte del año, sino un ajuste que va a significar que a futuro la Argentina tiene que ir reduciendo su déficit fiscal, y eso significa, lo hemos contado 1000 veces acá, ponerle un tope, como ha ocurrido este año, a las jubilaciones, a los salarios públicos, a los planes sociales, a todos los gastos corrientes que tiene el sector público nacional. En medio de todo esto, como les decía, atención la manifestación, porque no sé si podemos mostrar unas imágenes, fue muy numerosa en el medio de estas declaraciones previas de Grabois diciendo está en peligro la paz social. Quiero resaltar dos frases que de alguna manera contrastan, digamos, con este reclamo de las organizaciones sociales, que es un reclamo, insisto, dentro del propio oficialismo al gobierno. No es ni la izquierda ni obviamente sectores de Juntos por el Cambio. El fin de semana, Fontevecchia, el director y dueño del diario Perfil, le hizo una entrevista conjunta a Sergio Berni y a Patricia Bullrich. Y en esa entrevista, más allá de, obviamente, de las diferencias respecto al posicionamiento político que tienen tanto Berni, el secretario de Seguridad de Kicillof, como Patricia Bullrich, hubo una coincidencia muy llamativa respecto a las organizaciones sociales y los planes sociales. Fíjense lo que dice Berni respecto a esto, porque digo Berni, ojo que Berni es hoy el hombre que en la provincia de Buenos Aires juega en contacto directo con Cristina. Es el hombre que tiene la libertad de hacer lo que quiera, además de ser ministro de Seguridad. Criticar a Alberto Fernández, criticar a la ministra de Seguridad Alberto Fernández. Como él mismo dice, digo lo que me parece, obviamente con el aval de Cristina Fernández de Kirchner. Y Berni hizo una crítica fuerte a cómo están hoy armados los planes sociales en Argentina, que su propio gobierno administra. Como peronista no creo en los planes sociales, el peronismo es generar trabajo. En la época de Mauricio Macri, dice Berni, se duplicaron los planes sociales, además se le otorgó la potestad a los piqueteros de poder dar altas por bajas, dice Berni. Y dice que este mecanismo donde los piqueteros o las organizaciones sociales tienen la facultad de dar altas por bajas, es lo que permite al piquetero tener de rehén a quien el plan social, a quien tiene el plan social. Que un jefe de una agrupación piquetera piense que el plan social que paga el gobierno te lo doy de baja yo, no el gobierno, dice Berni, es lo que lleva a que las organizaciones piqueteras se movilicen con gente que llevan coaccionada a esas movilizaciones. Y fíjense que esto que dice Berni, y dice que el culpable principal de esto fue cómo se dio el gobierno de Mauricio Macri entre 2016 y 2019 a las organizaciones sociales para que no hubiese un estallido social. Se negociaba en el Ministerio de Desarrollo Social, dice Berni, darle más poder a las organizaciones sociales e incluso a la administración de los planes. Fíjense que coincide con Patricia Bullrich. Una de las críticas que hace Bullrich al gobierno de Macri es esa. Lo que dice Berni es verdad, dice Patricia Bullrich. A muchísima gente la obligan a ir a un piquete, es absolutamente humillante y lo tenemos que cambiar. Lo obligan con el tema de que si no vas a la marcha te doy de baja el plan social. Atención, porque la pregunta es si, más allá de que todos consideran que transitoriamente son necesarios los planes, porque si no estalla todo, atención que ahí hay una coincidencia con quien es uno de los referentes del peronismo en la provincia de Buenos Aires y hombre de relación directa con Cristina, y Patricia Bullrich, que es el sector más ultra de Juntos por el Cambio. No hace falta que la explique a Patricia Bullrich. Ahora, fíjense cómo este posicionamiento de Berni, estando cerca de Patricia Bullrich en lo que piensan respecto a los planes sociales, se diferencia de Ernesto Sanz. Ernesto Sanz, el radical que fue uno de los fundadores de Juntos por el Cambio, junto a Elisa Carrió y Mauricio Macri, y que en su momento había dicho que la plata de los planes sociales se iba por la canaleta del juego y del alcohol, una frase muy desafortunada, estigmatizando a los sectores sociales que recibían los planes. Fíjense lo que piensa ahora Ernesto Sanz. Dice,
no se puede seguir estigmatizando a los Grabois, a los Pérsico y a los Padre Pepe de Di Paola. Hoy la emergencia es el empleo y hay que trabajar con las organizaciones sociales que están administrando con mucha eficacia en cuanto a que están evitando el estallido social, agrego en el conurbano, porque habla del conurbano bonaerense y cómo se resuelven los temas en el conurbano, dice Ernesto Sanz. Así que ojo con lo que está sucediendo, porque por un lado se ven a movimientos sociales que se están moviendo más en reclamo de lo que consideran que son reforzar la asistencia, porque dicen la situación es muy delicada, pero por el otro lado el gobierno que dice, bueno, ahora hay que tratar de reactivar como sea la economía, crear empleo, no volver a cerrar, obviamente, pero no hay mucho margen para aumentar la ayuda social más allá de estos anuncios de campaña como el que veían recién de Alberto Fernández. A ver, vamos a sumar a este tema que estamos hablando a Lucas Romero. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Maxi. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bueno, un poquito, no sé, una opinión tuya respecto a este momento del gobierno, que yo decía, ojo que más allá de la oposición y demás, el fin de semana, el sábado, hubo una manifestación fuerte de los propios piqueteros oficialistas reclamándole al gobierno más ayuda, si no, dicen, está en peligro la paz social. Sí, a ver, solemos ver en gobiernos peronistas mayor control de la protesta social, ¿no? Pero también es cierto que el peronismo tenga mayor control sobre la protesta social también puede, digamos, ser la causa de que la protesta social esté reprimida, ¿no? Estamos viendo un contexto social y económico muy delicado. Claramente el gobierno se ha quedado sin recursos para poder atender la demanda social y en algún punto podemos estar en una situación en donde la protesta social está reprimida y está en parte reprimida porque estas organizaciones sociales que mostraron musculatura en esta multitudinaria marcha, en algún punto están controlando la protesta social, ¿no? Y creo que la discusión de fondo ahí es quién controla la política social, ¿no? El caso de las declaraciones de Berri son declaraciones que además caen muy bien a la clase media, decir que no es lo recomendable seguir fomentando planes sociales, sino generando trabajo, pero de fondo, Maxi, ahí hay una discusión de poder, de cómo se controla la política social, las organizaciones sociales quieren tener y seguir teniendo el control. Recordemos que el gobierno de Cambiemos, al comienzo de su ciclo, produjo un cambio significativo en términos de darle a las organizaciones sociales mayor relevancia como unidades ejecutoras de los programas sociales. Cuando llega Macri al poder, claro, Stanley decide darle a las organizaciones más poder y quitarle a los municipios. ¿Por qué? Porque los municipios eran opositores. Eso consolidó a las organizaciones sociales, que hoy son, digamos, una suerte de estados paralelos, ¿no? Que cumplen funciones diversas, no solo conteniendo digamos, la conflictividad social, sino brindando muchos servicios e ingresos a una población muy carenciada, muy necesitada, ¿no? Claro, Lucas, como vos decís, pero es un poco lo que está denunciando Bernie. De alguna manera Bernie dice, ojo, que este manejo que tienen las organizaciones sociales de los planes, es decir, quién se le da de baja y quién no de los planes sociales, es lo que les da el poder también de movilización y además, claro, está reclamando que ese control lo tenga el Estado. Lo mismo que reclaman los intendentes, exactamente, y de hecho el nuevo ministro de Desarrollo Social va a ser un intendente, Juan Zabaleta, el intendente de Hurlingham, que obviamente tiene la visión tradicional del peronismo, que ha acordado, pero ha confrontado con los movimientos sociales en el conurbano. Ahora, la pregunta es, ¿vos ves que efectivamente lo que están denunciando respecto a que el estallido social está cerca, si no se crea rápidamente empleo, es algo cierto o es un mecanismo de extorsión para conseguir más ayuda? Bueno, es darle relevancia al rol que están cumpliendo las organizaciones sociales, ¿no? Y forma parte de esta disputa que planteamos, ¿no? No es solo Bernie, digamos, también los dirigentes más vinculados a la cámpora son críticos, digamos, del protagonismo que han ganado las organizaciones sociales, que son organizaciones que empiezan a consolidar y a administrar muchos recursos, mucho poder político, y que no tienen un alineamiento político, digamos, confiable hacia las autoridades de la coalición de gobierno, ¿no? Son, digamos, recordemos,
gran parte de estas organizaciones, por ejemplo, participaron del proyecto político de Randazzo en 2017, ¿no? Con Emilio Pérsico, el movimiento Evita. Es decir, no hay confianza política del kirchnerismo en estas organizaciones sociales, por eso hay una disputa para ver quién controla la política social, y las organizaciones reclaman el protagonismo porque están garantizando la paz social. No es una forma de decirle, síganos dando a nosotros los recursos y el control de la política social, nosotros les devolvemos la paz social. Está bien. Un punto más respecto a esto, y quiero avanzar un poco, porque no me quiero detener en el tema de movimientos sociales y demás, porque la agenda es muy amplia de temas. Respecto a lo que estábamos hablando, yo decía al principio, más allá de la advertencia esta de los movimientos piqueteros el fin de semana, que el gobierno necesita como fórmula clave de esta elección frenar el dólar y desacelerar los precios en los próximos meses, al menos hasta noviembre. Después del 14 de noviembre vemos. ¿Coincidís con esa visión? Sí, hay una cosa curiosa, Maxi. Vos fíjate, la principal preocupación ciudadana es la economía, es la inflación. La principal preocupación de los empresarios es la economía. La principal preocupación de los inversores es la economía. Sin embargo, en la campaña no se habla de economía, ¿no? El gobierno pareciera no querer hablar de economía. Y yo creo que tiene que ver con que ni el gobierno ni la oposición pueden hablar de economía. Y es curioso porque contraintuitivamente, digo, siendo la pandemia un aspecto, la gestión sanitaria, ¿no? Un aspecto mayoritariamente crítico de parte de la opinión pública hacia el gobierno insiste en hablar de la pandemia, ¿no? Acabamos de ver al presidente haciendo referencia a todo lo que se vivió en estos 2 años, y yo creo que la pandemia termina siendo un poco el candidato del frente de todo, ¿no? Ya no es el proyecto el candidato, sino la salida de la pandemia, ¿no? Claro. Y la salida de la pandemia le permite al gobierno exculparse del mandato económico incumplido. Por eso necesita una economía lo más calma posible, atravesar el proceso electoral poniendo el foco en la pandemia y volver a representar una expectativa de cambio como lo fue en 2019, ¿no? La única forma viable de hacer eso es hablar de la pandemia. Lucas, esperamos un segundito, porque quería hablar con vos el fenómeno Milei y quería hablar también otro tema que estaba pasando en la campaña fuerte respecto a qué estaba pasando con... bueno, ahora me voy a acordar, pero no me quería detener en el tema piqueteros, pero está... Quédate un segundo, porque está Sí. Menéndez, Daniel Menéndez. ¿Qué tal, Menéndez? ¿Cómo estás? Bueno, no lo escucho a Menéndez. ¿Me escuchás? Yo te escucho, ¿cómo estás? Perdóname. A ver, brevemente, pues no me quiero quedar con el tema piquetero, porque si no vamos a hacer como Piquetero TV, digamos. No vamos a hacer la de movimientos sociales. No sé si tienen un canal, digamos, propio, pero no me quiero quedar con este tema. Digamos, tengo una agenda con 800 temas. Pero bueno, recién ahora podemos hablar con vos. La manifestación fue muy multitudinaria el sábado. ¿Qué están reclamando concretamente? Me parece que no hay un reclamo en sí, es una fecha constitutiva, el 7 de agosto, del espacio de la UTEP. La multitud que se movilizó detrás de esta jornada vinculada con el trabajo es la misma que sostuvo durante la pandemia los comedores comunitarios, la que acompañó el desarrollo de los cuidados, del cuidado comunitario en los barrios populares, la que acompañó el proceso de vacunación, cuando sectores de la oposición, con mucho eco en algunos medios de comunicación, cuestionaban la vacuna, planteaban dudas. Fuimos, discutimos de cara a la sociedad y logramos que buena parte de nuestros vecinos se puedan inscribir al proceso de vacunación. Y lo que hoy está en discusión, como parte constitutiva y central del Frente de Todos, es la política social en la pospandemia. La Argentina hoy está claramente peor que hace 1 año y medio. La pandemia nos golpeó a todos, ¿no? Seguramente los televidentes, tanto sea quien tenga un comercio, quien trabaje y que lleve adelante una tarea productiva, un empresario, todos estamos un poquito peor, y de cara a lo que viene, nos parece que hay que dar una vuelta de página a una política social de pandemia que llevó adelante Daniel Arroyo y el presidente y el gobierno en general, que tuvo que ver con la asistencia, con evitar que el impacto de la pandemia y la caída en la actividad nos lleve puestos como sociedad, y ha sido muy exitosa, pero sin duda hoy los niveles de desocupación, de pobreza y de indigencia se han agravado y tenemos que reformular la política social a través del trabajo.
A ver, esperamos un segundito, te hago una pregunta, un punto ahí. Vos fuiste hasta hace muy poco funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social y ahora sos candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. En general, dentro de los movimientos sociales, obviamente tenés, si se quiere, la palabra más suave hacia el gobierno, digamos, contrasta, digamos, por ejemplo, con Grabois, que como juega más libre y demás, dice hay en peligro la paz social o puede haber en ciernes un estallido del pueblo pobre si no se responden ciertas demandas, digamos. Vos, no sé si seguís siendo funcionario, me imagino que ahora renunciaste por la candidatura. No, sí, mañana voy a acompañar a Juan Zabaleta, que va a asumir como ministro, y a partir de ahí vamos a materializar la etapa de campaña y la forma en la que el presidente nos planteó el corrimiento. Bueno, está bien, sos funcionario entonces. Quiero una opinión tuya respecto a esto que dice Bernie. No sé si viste el fin de semana Bernie con Patricia Bullrich, que salen a decir conjuntamente que los movimientos sociales manejan los planes, no lo maneja el Estado y que eso lo lleva a tener el poder de movilizar a la gente si van a una manifestación o no. Yo creo que, en primer lugar, los planes sociales fracasaron en la Argentina. Hace 20 años que lo que era una respuesta coyuntural se transformó en una política crónica. Eso da la pauta de que la salida no son los planes sociales. En segundo lugar, me parece que la organización comunitaria y la organización social es un valor que tiene la Argentina, que tiene nuestra sociedad. Yo obviamente no coincido con el planteo que realiza Sergio, coincido con lo que plantea el presidente Alberto Fernández, que los movimientos sociales son parte de la solución a los problemas que existen en la Argentina, porque la salida a la situación social tiene que ver con trabajo, el trabajo tiene que ver con respuestas que el mercado no puede dar hoy, más allá de la inversión, del avance en la reactivación económica. Hay un sector de la sociedad que está por fuera del mercado laboral, del mercado de trabajo, y el Estado tiene que trabajar con las organizaciones sociales que tienen el eje puesto en el trabajo, con la iglesia, con los clubes, con las organizaciones que están en los barrios para impulsar a emprendimientos productivos y actividades que están enmarcadas en la economía popular que permita definitivamente cambiar el paradigma de la política social en la Argentina. Está bien, pero no me contestaste, o la frase esa de Bernie que dice está de acuerdo, no sé, está la frase también de Bullrich diciendo que lo llevan a las manifestaciones y que es humillante y que hay que cambiarlo. Bueno, yo de Bullrich espero ese planteo, es una representante de otro sector político. Nosotros desde el campo popular, desde el movimiento popular en la Argentina, se viene acusando ese tipo de planteos. Se hicieron el 17 de octubre de 1945 en adelante, ante cada movilización popular. Hay una subestimación a los derechos de la gente a movilizarse y expresarse por sus intereses. Y la verdad que eso es un pensamiento elitista, que estigmatiza, que no le da una equidad de derechos, porque hay movilizaciones que están bien cuando ella se movilizó en favor o en contra de las retenciones, cuando se movilizó en contra de las vacunas, eran movilizaciones y reclamos ciudadanos. Cuando se movilizan los sectores y los trabajadores, los sectores más humildes, son arriados detrás de intereses que no son los intereses de los propios compañeros, vecinos y vecinas que se movilizan. Me parece una mirada elitista y está bien. Gracias, Daniel Meléndez, muy amable. Bueno, justo hablamos con Daniel Meléndez, que además de ser de referente de Barrios de Pie y de organizaciones sociales, es funcionario del Gobierno Nacional y además es candidato del Frente de Todos. Otros movimientos piqueteros, organizaciones sociales, hubiesen criticado duramente a Bullrich, pero también a Bernie. Porque lo que yo mostré es que Bernie y Bullrich estaban de acuerdo. Pero bueno, como Menéndez, además de ser funcionario del Gobierno Nacional, es candidato, dice Bullrich es la elitista y esto que el otro, pero Bernie, estoy de acuerdo con Bernie, esto que el otro, y lo acomoda. Atención con este punto, pues estoy mostrando que los dos referentes que estaban en el tema de seguridad, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, coinciden en este tema de las organizaciones sociales. Pero bueno, justo le preguntamos a un funcionario nacional que obviamente tiene que quedar bien con Bernie, que es el ministro de Seguridad de Kicillof, y a su vez está en campaña política con el tema de la oposición. Yo sigo sin entender, Maxi. Fíjense el diálogo, quiero avanzar, no quiero quedar más con este tema porque quise hacer un programa con otros temas y bueno, recién enganchamos a Menéndez.
que insisto, es funcionario y es candidato, digamos. Obviamente, si uno habla con Grabois lo revolea a Bernie, pero la revolea también a Bullrich y plantea el tema desde una forma un poco más descarnada, digamos, respecto a la situación social y demás. Pero lo que contaba, Menéndez además no renunció. Es candidato y no renunció. Dice que lo va a recibir a Zabaleta mañana, digamos, en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué asume Zabaleta ahora? Justamente para no tener la foto del sábado del Ministro de Desarrollo Social con los movimientos sociales esperándolo. Cuenta Fontevecchia que después de esta nota que le hizo conjunta a Bullrich y a Bernie, Bernie le dice, ¿te imaginás lo que hubiéramos hecho juntos a Patricia Bullrich? Y que Patricia Bullrich le contesta, cuando sea presidenta te llevo como ministro de Seguridad. Digo, esto para que entiendan el show de la política por un lado y las redes sociales y cómo se actúa la confrontación y después la trastienda de la política. Bernie, que obviamente en Juntos por el Cambio piensan barbaridad y dicen barbaridades de él, y Bullrich, que en el Frente de Todos piensan barbaridad y dicen barbaridades todos los días de ella. Pero bueno, lo tengo a Lucas Romero. Ocurrió también el fin de semana, dentro del hecho de campaña, el fenómeno Milei. Milei estuvo en un acto en Palermo, creo que fue, en una plaza de Palermo, y fue un acto muy multitudinario, con mucha gente. Ahí está Milei. ¿Esto dónde fue? Acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Bueno, la pregunta, Lucas, es, no sé si tenemos alguna parte, un fragmento del discurso de Milei, pero sorprendió a la política tradicional que Milei movilizara tanta gente también en la calle. Lucas, ¿vos ves que ahí hay una alerta para Juntos por el Cambio? Porque obviamente Milei no le va a sacar votos a Kicillof, le saca votos fundamentalmente a la oposición o a sectores opositores de Juntos por el Cambio. Sí, y te lo conecto, Maxi, con lo que fue el discurso del presidente recién en Tecnópolis, que no por casualidad mencionó a los libertarios, porque cuando uno analiza, digamos, en dónde están los votantes libertarios, uno va a encontrar este perfil. Jóvenes masculinos de alto nivel de instrucción. Y digo jóvenes porque si hay un segmento en donde el gobierno ha obtenido mayor nivel de frustración o de desencanto entre sus votantes, ha sido entre los jóvenes. En algún momento nosotros llegamos incluso a registrar más de un 50% de los jóvenes que habían votado al Frente de Todos estaban diciendo ya por marzo de que no volverían a votar al Frente de Todos. Entonces hay un mensaje del presidente para tratar de volver a reconquistar a ese segmento joven que apoyó y mucho al Frente de Todos. Y yo te diría que el problema de los libertarios para Juntos por el Cambio es que le resta competitividad frente al Frente de Todos, ¿no? Y si la pelea entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no es pareja, bueno, se pierde el incentivo para el famoso voto útil o voto estratégico. Por eso, para el gobierno es muy relevante el protagonismo que puedan tener los libertarios en términos de restarle votos a Juntos por el Cambio y permitirles tener, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires una instancia más holgada y que no se verifique, digamos, esto que se ha verificado en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, del voto estratégico que cambian los votantes de terceras, cuartas, quintas fuerzas y se van a apoyar a la principal fuerza rival del kirchnerismo en la provincia. A ver, yo lo llamaba el fenómeno Milei porque efectivamente hay que ver si después se materializa en los votos, en las urnas, pero la concurrencia fue muy nutrida. Obviamente Milei hace mucho ruido también en las redes sociales o en los medios, pero evidentemente hay un sector creciente de la sociedad que se ve representado, ¿no? Y vos crees que ese sector son básicamente desencantados con el gobierno anterior, con Juntos por el Cambio, o también puede haber sectores jóvenes que estén desencantados con la política y con el oficialismo? Las dos cosas, y te agregaría además, Maxi, que digamos, en un contexto en donde Juntos por el Cambio ha definido, por lo menos en provincia de Buenos Aires y en ciudad, tener una estrategia electoral poniendo al frente de la oferta electoral a liderazgos más dialoguistas, más consensuales, que busquen más la moderación, bueno, le han dejado el terreno fértil a propuestas que presenten una estrategia más de confrontación con el gobierno, ¿no? Que capitalicen
cierto desencanto, cierto enojo que pudiera haber, sobre todo en alguna porción del electorado en la Ciudad de Buenos Aires, para con el actual gobierno, ¿no? Creo que eso es lo que busca capitalizar Milei. Bueno, habrá que ver en cuánta medida Milei le logra robar votos por derecha, por decirlo de alguna manera, Juntos por el Cambio, y acortarle esa ventaja que muy probablemente termine teniendo igual en la Ciudad de Buenos Aires. Nadie tiene en los papeles la posibilidad de que el Frente de Todos pueda hacerle la elección competitiva en la Ciudad de Buenos Aires, pero Milei le puede restar muchos de esos votos de un segmento que quizás pide una actitud más confrontativa, cuando los liderazgos de Juntos por el Cambio, tanto en provincia como en ciudad, plantean una confrontación más atenuada, ¿no? Lucas, gracias, muy amable, ¿eh? No, por favor, Maxi, un abrazo. Gracias, la verdad que muy amable como siempre. Carlos, ¿el gobierno admite que el aumento de la variante Delta puede coincidir con la elección? Sí, esto no lo dicen en ON, pero en ON es un secreto a voces. Tiene que ver con que ya dan por descontado que va a comenzar la circulación comunitaria de la variante Delta. Y claro, estamos en las PASO en septiembre, tenemos las elecciones en noviembre, las generales. Mirá que dijo Carla Bisotti, la responsable de la cartera de salud. Los casos van a aumentar y va a seguir habiendo muertes, dijo Bisotti. Hemos retrasado el ingreso y la circulación de la variante Delta. Ni Alberto Fernández ni el gabinete especularon sobre la pandemia con fines electorales. ¿Qué piensan en el gobierno? Que van a aumentar muchísimo los casos, pero no las muertes. Va a seguir habiendo muertes, pero no en la misma correlación que tenían históricamente durante la otra explosión de casos, entre casos y muertes. Menos muertes, pero muchísimos más casos. ¿Cómo se para la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires ante esta variante que se viene inexorablemente en los próximos días? En la ciudad de Buenos Aires, creen que en 4 semanas, Maxi, esto te lo dicen voceros del gobierno, habrá ya circulación comunitaria fuerte. Mientras que en la provincia son más cautos, dicen que está controlada la situación, que no debería explotar como Europa. Fíjate qué notable que respecto a lo que fue la segunda ola, en este momento la ciudad de Buenos Aires tiene una actitud más alarmante respecto a lo que puede pasar con la variante Delta, y la provincia de Buenos Aires creen que no va a ser para tanto. Es inversamente proporcional a lo que plantaban hace 2 o 3 meses. Y seguramente tiene que ver esto con la cuestión electoral, donde desde el gobierno, más allá de que los casos aumenten y mucho, van a tratar de relativizarlo, porque al que más afecta la llegada de Delta en términos electorales es al oficialismo. En la ciudad están más tranquilos, es un trámite para la reta la elección de las PASO y la elección de noviembre, dicen, pero en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, la llegada, reitero, de esta variante a los que más complica es a los oficialistas. No, aparte llegaría al momento de la elección, ¿no? Te la tengo a la directora de Migraciones. Quiero hacerle una sola pregunta, porque quiero hablar después con Gastón Recondo. Perdón, a la titular de ANAC. Gracias por atendernos, como siempre, Paola Tamburelli. Muy amable, Bueno, la pregunta es, aumentaron un poco el cupo de ingresos al país. Sigue habiendo muchas, pero muchas quejas de gente varada en el exterior diciendo que no puede volver. ¿Cómo está la situación de vuelos que se habían programado para estos días, que se volvieron a reprogramar, que se levantaron, que se cancelaron? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Sí, no solo tiene que ver con un aumento de cupo, lo cual no permitiría, como bien decís, que vuelvan todos aquellos que tuvieron los pasajes reprogramados o cancelados, pero por eso, gracias a que todavía, si bien se prevé, como bien dijo la ministra de Salud, una circulación mayor de la cepa Delta, hoy no existe una transmisión comunitaria, y por el otro lado se incrementó lo que hablábamos la vez pasada que estuve con ustedes, de la necesidad de cumplir con el aislamiento obligatorio cuando vuelven, con lo cual, además de incrementar el cupo, lo que se estableció fue la posibilidad de coordinar vuelos especiales por afuera del cupo para que vuelvan estos varados. Sabemos que hay mucha gente que vio cancelados sus vuelos de regreso, que vio reprogramados sus vuelos de regreso, y la idea es, ahora que la situación de ciertos indicadores, de acuerdo al análisis que la autoridad sanitaria, ¿no?, realiza en la materia, que es el eje alrededor del cual todos nos movemos, esto permite la posibilidad de, con todos los cuidados, ¿no?, de testeos previos, de testeos al llegar al aeropuerto,
de aislamiento obligatorio 7 días, porque sabemos que quien viene eventualmente contagiado empieza a tener síntomas a los 4 o 5 días de venir, con lo cual si se aísla 7, no hay manera que el pasajero aéreo sea un vector de contagio. Eso nos permitió, por suerte, no solo incrementar el cupo, que era de 1.000, que ahora es de 1.700 y que va a ser superior en septiembre, por suerte, sino además tratar de que vuelvan de manera inmediata todos aquellos que, como te decía, vieron reprogramados sus pasajes. Van a ser vuelos especiales por afuera del cupo y ahí van a tener Claro, porque si no, el cupo no alcanza. La verdad que es un cupo muy, muy exiguo, muy reducido. Ha habido quejas, pero todo el tiempo respecto a que le programaban el vuelo y se lo volvían a cancelar las aerolíneas. Sí, claramente estamos en conocimiento, porque también a nosotros nos llegan de manera permanente todas las historias de gente que está fuera y que vio cancelado su vuelo. Por eso la necesidad de hacerlo de 2 maneras. Primero, de incrementar el cupo, si eso se puede. Todo lo que nosotros como autoridad aeronáutica, al menos te digo, lo que podamos flexibilizar y ver más aviones volando, lo vamos a lograr, pero somos conscientes que tiene que estar cuidado. Ahora, para dar respuesta a esas situaciones de reprogramación, son estos vuelos especiales por afuera del cupo también. Paula Tamburelli, gracias, muy amable. Ahí estaba la titular de la ANAC. Espérame, porque tengo a nuestro colega y amigo Gastón Recondo. Quería hablar unos minutos con él. Gastón, gracias por atendernos. Sé que tenés que ir a buscar a los chicos a la escuela, así que te meto rápido al aire. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Tanto tiempo. Muy bien. Gastón, bueno, te vi la semana pasada en Polémica en el Bar y decía quería hablar con él unos minutos, porque la verdad que diste en la tecla en la forma en que te dirigiste, obviamente mejor de lo que pueda hacer cualquier otro que no lo haya sufrido en carne propia como sufriste vos el fallecimiento de tu papá el año pasado justo en plena pandemia. Pero además focalizaste lo importante, digamos, ¿no? Sacando todo el tema este de la hojarasca de... ¿cómo se llamaba? Sofía Pachi, Florencia Peña, los tuits de Fernando Iglesias, respecto a lo que vos sentías, no por esas personas, sino por el cumpleaños, el entrenador físico de la primera dama, digamos. Contá un poquito cómo te salió esa reacción, porque me parece que vos apuntaste a lo fundamental, que era, más allá de la fake news y de las idas y vueltas, o el exabrupto de los diputados respecto a las mujeres que habían ido a Olivos, el tema este de la desigualdad ante la norma que vos mismo creás, porque el propio presidente fue el que puso la norma de que había en abril del año pasado y en mayo del año pasado una cuarentena muy estricta. Sí, Maxi, a ver, a mí lo que me dispara el deseo o la decisión de decir lo que dije, jamás pensé que se iba a viralizar como se viralizó y no es algo que hubiera deseado para nada. No me siento cómodo en esta situación, pero ya estoy en el baile y no le voy a sacar el cuerpo a la situación. Es que sentí que se estaba desviando el foco, que se estaba hablando de lo que no era, no que no era importante, sino que no era lo más importante. Lo más importante era lo otro. Y quizás yo vengo con esa herida abierta desde que pasó lo de mi papá, porque a nosotros nos pasó lo siguiente, quizás la gente que no vivió, perdón, en esa época por una situación parecida, lo desconoce. Cuando vos tenías que despedir a un ser querido, no importa por qué razón hubiera fallecido, no te dejaban ir a despedirlo ni a Chacarita. Tan solo 3 personas podían acompañar el cuerpo. O sea, mi papá falleció un miércoles, 27, yo esperé a que la ambulancia del servicio de sepelio se lo llevara. Cuando se lo llevó, ya ahí lo perdí. Durante todo el jueves hice los trámites que tenía que hacer para tener turno en la sala crematoria, en la Chacarita, en el cementerio de la Chacarita, el viernes a las 11 de la mañana. Entonces, como solamente nos dejaban entrar a 3 personas, no podían ir los hermanos porque mi papá tenía 4 hermanos. Entonces no iba a ir 3 y uno iba a quedar afuera, 2 y 2 no. Los hermanos no se pudieron despedir de su hermano, de mi papá. Con mis hijos lo mismo. ¿A quién le digo? Tengo 5. Digamos, son todos nietos de él. Y entonces me acompañó mi mujer y una de mis primas, ¿sí? Fuimos, no pudimos ni acercarnos al auto, era estar allí. Y
terminó esa situación mucho más administrativa que otra cosa, para lo cual fuimos 3 personas por si alguno necesitaba algún tipo de acompañamiento. Cuando llego a mi casa ese día, ese viernes, 29 de mayo, y si querés buscalo, llego a mi casa, prendo la tele y veo al presidente de la Nación en Formosa con el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Infran, sin barbijo, a los abrazos. Y ahí se abrió una herida que duele mucho y duele mucho por la negación, porque todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero lo que se le pide a aquel que cometió un error, cuando uno le muestra, como nosotros, cuando nos equivocamos y nos muestran que nos equivocamos, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, lo segundo es pedir perdón, y lo tercero es seguir adelante. Después está en el otro perdonarte o no. Pero vos tenés que tener el gesto de mostrarte arrepentido de lo que sabés que estuviste mal una vez que te lo hicieron ver. Y yo desde ese 29 de mayo jamás escuché un pedido de disculpa de nadie. Y cuando este año se descubrió todo esto, la semana pasada, de lo que tanto se está hablando, y la verdad que no me pude callar, y le dije a mi mujer, no me voy a poder callar, me conozco, vos me conocés, Maxi, sí. Soy pasional, soy temperamental, y cuando me nace decir algo lo digo, y lo dije, y ahí es que pasó todo lo que pasó. Sí, pero me parece que expresabas de manera muy cabal, ¿no? Algo que, bueno, yo obviamente sin el involucramiento que vos tenés con todo lo que te sucedió, lo vengo diciendo, ¿no? Porque después titulan escándalo, el tema de las fake news, las fotos de las revistas de las chicas que fueron, o las señoras que fueron a Olivos y demás. Pero el punto clave era no eclipsar con eso el tema de fondo, que es que el presidente, bueno, ahora se está investigando judicialmente, en muchos casos decía una cosa y después hacía otra, digamos, en términos de cumplimiento de las normas. Pero como vos decís, también ha sido en público muchas veces, digamos, cuando ha habido fotos con un montón de dirigentes, cuando no se podían reunir más de 10 personas al aire libre, o había medidas muy estrictas de distanciamiento social. Mirá, yo iba a los sábados, que era el día permitido, la verdad que dependía el documento si podía salir sábado o domingo. Y yo he ido a la plaza con mis hijos, y cuando a alguno se le ocurría sentarse a tomar agua, venía alguien de la policía o de ciudad y te decía, no, tiene que moverse. En ese contexto es que pasaba esto que te estoy contando. Y nos enteramos ahora de que ocurría todo lo que ocurría en la quinta presidencial de Olivos. Que si el presidente tomó esa decisión de permitirse esas libertades y hoy se dio a conocer, bueno, asumilo. Lo ideal hubiera sido que no lo escondiera. Si ahora se descubrió, admitilo. Si te parece que alguien se sintió mal, pedí disculpas y después estará en el resto de disculparlo o no. Creo que así es como deben manejarse este tipo de situaciones. Porque además estamos alejándonos de lo importante, Maxi. Lo importante y lo urgente en la gente, y vos lo vivís con tu familia, es la familia. Y cuando vos tenés un ser muy querido que se te va, lo mínimo que querés es poder despedirlo, o poder despedirla, o poder despedirte. Porque también mi papá, en realidad yo esto en algún punto lo sigo diciendo por mi papá, no es que yo no le pude dar el abrazo. Él no se lo pudo llevar. No se pudo llevar el abrazo de su único hijo, de sus 5 nietos, de sus 4 hermanos, de sus sobrinos, de sus amigos. No se pudo llevar un solo abrazo de sus primos. Entonces, en ese sentido, y no mi papá, tantos argentinos en este tiempo, no se han podido llevar. Por eso tiene mucho valor esta marcha de las piedras del lunes que viene. Es como decir, dejemos asentado lo que duele y tratemos de hacer el duelo juntos, acompañémonos, no seamos agresivos, seamos respetuosos, pero expresémonos, manifestémonos, que se sepa lo que nos pasa. Porque si no, son todos mensajes de WhatsApp que nos enteramos entre nosotros. Y como le dije el otro día a más de uno, que me felicitaba por WhatsApp, le digo, no me felicites, si vos pensás igual, decilo. Porque el problema no es que uno hable, el problema es que miles callen. Entonces, si vos pensás igual, anda y decilo. Y si no pensás igual, también decilo. Hay que expresarse, hay que salir de la pasividad, hay que salir de la quietud, hay que, no digo movilizarse, pero sí la del lunes que viene es una iniciativa para mí por demás adecuada, sobre todo porque es recontra pacífica y es bien sentida, bien emocional
y yo creo que a todos los que participemos de ella, nos va a hacer bien a la. Vos sabés, Gastón, y con esto te dejo, tenés que ir a buscar a los chicos. Vos sabés que, bueno, yo siempre trato de conservar y preservar, digamos, el equilibrio de todas las voces y demás. No me embandero, ¿no? de ni un lado ni del otro. En la militancia que has trabajado conmigo, hemos trabajado juntos. Exacto. Seguramente lo vamos a volver a hacer en el futuro. Pero yo creo que hay un problema básico que es el tema del ejemplo en toda la dirigencia política argentina, ¿no? Y así como ocurrió el tema de la vacunación VIP, y algunos salieron a justificar lo que era totalmente normal, porque hay gente especial y personalidades, y por eso podían vacunarse antes. Bueno, creo que vos diste el punto con el tema del ejemplo, ¿no? De lo que te pasó a vos. Sobre todo ese mes antes, que prácticamente no lo viste a tu viejo. 70 días. Claro, 70 días sin verlo o viéndolo de lejos. Y después lo que veías que era la palabra presidencial y por otro lado el ejemplo, ¿no? Sí, ahí me quedan dos detalles. Uno es... Porque era un momento, perdóname, porque era un momento que la palabra presidencial tenía 70% de imagen positiva, o 70 u 80. Yo estaba entre ellos. Bueno, por eso exactamente. Se había logrado efectivamente que desde el poder político se reconstituyera credibilidad en el manejo de una pandemia, que era muy importante. Sí, ¿sabes por qué? Porque esto también va de la mano de lo que decías antes. Cuando de golpe en alguna agrupación política o en cualquiera, hay siempre defensa de los propios y no importa si va de la mano de lo correcto o no. De las famosas banderas. Hay una sola bandera. La sensación que nos dio ese 19 de marzo es que había una sola bandera que era la celeste y blanca. Por eso estaba el presidente, por eso estaba Larreta, por eso estaba Kicillof, y estaba Morales y estaba Perotti. Y estaban todos, porque había una sola bandera. Cuando arriamos la Argentina y levantamos todas las demás de diferentes colores, es donde se desmadra todo. Y lo otro... Me cliqueó ahí. Bueno, ahí chequemos a ver qué pasó, así lo despedimos a Gastón. Habló Larreta de este tema también. Sí, Larreta que sorprendió, bueno, por un lado, despegándose obviamente de Alberto Fernández, pero despegándose de Fernando Iglesias también, Maxi, que va en la lista que apoya a Rodríguez Larreta. Recordemos que Iglesias es candidato a diputado nacional en la lista que encabeza María Eugenia Vidal. Por ahí tenemos los textuales que dijo Larreta. No me siento representado por lo que dijo a propósito de las declaraciones polémicas de Iglesias, y después diferenciándose, por supuesto, de Alberto Fernández respecto a que los que tienen responsabilidad, algo que decís vos siempre, Maxi, los que tenemos una responsabilidad tenemos que dar el ejemplo, a propósito de el tráfico de gente por la Quinta de Olivos durante el 2020. Los que tienen responsabilidad de gobierno. Sí, claro. Los funcionarios, claro. Para eso los votan. Bueno, en el móvil está Leo Godoy. Leo, te escuchamos. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bueno, estamos en Plaza de Mayo, donde alrededor de las 5 de la mañana llegaron hasta aquí, como vas a ver, una larga fila de camiones, de quienes se denominan transportistas autoconvocados, en su mayoría transportan cereales. Vinieron hasta aquí porque están reclamando de que haya una tarifa que sea regulada por el Estado, que eso hasta aquí no se ha logrado, pero bueno, van a permanecer hasta que alguien los atienda. Mira, para tener más detalles, tengo aquí a su referente, Daniel Rambau, ¿sí? Que, bueno, se prestó a poder charlar con nosotros y con vos, así que aquí lo dejo para que te dé detalles, Maxi, así que ya está en contacto contigo. Bueno, buenas tardes, Maxi, ¿cómo te va? Bueno, estamos con la misma problemática que en su momento vivimos en el gobierno de Macri, no sé si te acordás. Bueno, aparentemente la política sigue siendo la misma. Leo, no se escucha nada, No se escucha nada, no sé ahí... ¿No se escucha? No, no se escucha. ¿Qué es esta situación? ¿A mí me escuchás? Hay mucho ruido de los camiones ahí, me parece que esa es la interferencia, Leo. Están todos apagados. A ver, vamos a tratar de arreglarlo, si podemos conversar. A ver, ahí, hola, a ver si me escuchan un poco mejor.
No, Leo, ahora volvemos enseguida. Sí. Bueno. Te agrego mientras. Es una protesta de transportistas autoconvocados, Maxi. Tiene la misma lógica que, claro, se vio menos en los medios porque impacta menos, pero la semana pasada tomaron el puerto de Bahía Blanca. Vos sabés que por la baja en el río Paraná terminaban de completar los buques en Bahía Blanca y estos transportistas autoconvocados tomaron también el puerto de Bahía. ¿Qué es lo que están reclamando? Que le suban la tarifa que cobran por kilómetro recorrido. Vale aclarar también que esto no tiene absolutamente nada que ver con el gremio de Moyano, porque uno naturalmente enseguida linkea, ¿no? Camiones con Moyano. No tiene absolutamente nada que ver, ni siquiera tiene que ver con la Federación de Empresarios del Transporte de Carga, que son los que están protestando también, pero protestan sin hacerse cargo de esta acción en la Plaza de Mayo. Estos son 70 camioneros autoconvocados, hay de distintos lugares, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, que lo que están reclamando es que le suban la tarifa que le pagan por kilómetro cuadrado. Dicen que los costos se le dispararon un 6,33% durante el mes de julio y en lo que va del año, esta sí es información de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga, más del 35%. Y ¿cuál es la forma de reclamar? Porque hay una tarifa, ¿no? La CATAC, que publica así como si fuese un taxi, ¿viste? Que tiene el relojito. Bueno, con los camiones igual, quieren que le suban el relojito del taxi, que es, digamos, relacional a los camiones, como para entender el origen del conflicto. Está Adolfo Rubinstein, que es exsecretario de Salud del gobierno de Mauricio Macri y es precandidato a diputado porteño por Adelante Capital, en la interna de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Rubinstein? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Maxi? Adelante, Ciudad. ¿Adelante qué? Ciudad. Ah, pues pusieron Adelante Capital, claro. Adelante Ciudad, ya no es más Capital. Está bien. Bueno, a ver, pensé que lo íbamos a tener acá en el piso a Rubinstein, pero lo tenemos acá por Zoom. Simplemente, Rubinstein, a ver, dos cosas. Una para hablar de lo que está pasando con la pandemia y después hablamos algo de la campaña. En este momento, ¿qué cree que se está haciendo bien y qué se está haciendo mal respecto a la pandemia? Mira, estamos en un momento, yo te diría, bastante clave, porque por un lado tenemos una reducción que se ha venido dando, digamos, de los casos, de las hospitalizaciones, internaciones en terapia y de las muertes desde hace casi 2 meses y que ha sido realmente importante. Y que eso de alguna manera es un panorama, yo te diría, bastante alentador. El problema es que tenemos esa espada de Damocles sobre la cabeza que tiene que ver con la variante Delta, que la verdad es que no sabemos a ciencia cierta cuándo va a comenzar a circular masivamente, pero ya estamos teniendo un aumento del número de casos, de algunos acúmulos, que probablemente impliquen que en poquito tiempo más empiece a circular. Como ha pasado en todo el mundo, esto es una variante global y ya se sabe que está circulando en Brasil o en Paraguay, con lo cual, con fronteras tan porosas como tenemos en el norte, es muy probable que esto ocurra en la Argentina en las próximas semanas. Con lo cual, aquí estamos en una carrera entre la vacuna y, digamos, el virus, donde claramente digamos, la intervención más efectiva tiene que ser acelerar la campaña de vacunación con los esquemas completos. En la Argentina actualmente estamos más o menos en un 17-18% de la población con esquemas completos. Esto y sobre todo todavía tenemos casi 50% de los mayores de 60 años y de la población de riesgo sin esquemas completos, con lo cual esto es un desafío brutal que tenemos que tratar de acelerarlo en las próximas pocas semanas para tratar de mitigar, digamos, lo que va a ser el impacto de esta tercera o cuarta ola. O sea, es un momento bastante clave y yo creo que ahí el gobierno se está equivocando. Por un lado, obviamente uno tiene que, y yo lo vengo proponiendo desde mayo del año pasado, abrir y cerrar las restricciones de acuerdo a la trayectoria de la epidemia, la ocupación de camas de terapia, las muertes y algunos indicadores duros. Lo cual está bien decir, bueno, vamos a empezar digamos, a relajar un poco las restricciones en función del panorama, del escenario que estamos viviendo. El tema ahí me parece que pasa por decir, está todo bien, se acabó la pandemia. A mí me hace acordar al mensaje que recibimos hacia finales del año pasado, donde parecía que con la llegada masiva de vacunas y el verano, entonces podíamos todos relajarnos, recordar la señal simbólica que se dio con el velorio de Maradona. Y eso fue el inicio de un rebote,
que finalmente concluyó cuando se alentó el turismo masivo antes de Semana Santa en el comienzo de la segunda ola. Entonces yo creo que hay que ser muy precavido, no hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándose mucho porque es muy transmisible esta variante Delta, hay que seguir ampliando los testeos, trazado, aislamiento y vigilancia genómica y hay que vacunar más rápido. Rubinstein, usted integra una lista que le sale a hacer la interna a Rodríguez Larreta de alguna manera, porque hay una lista oficialista que es la de Vidal, que acompaña a Larreta, y ustedes salen a hacerle una interna a Larreta. ¿Qué es lo que ve mal? Me imagino que si uno va a una interna es porque ve mal algo dentro del espacio de Larreta, si no irían en la lista con Larreta. ¿Qué crítica le hace a la gestión de jefe de gobierno como para ir a una interna? Dos cosas. Nosotros vinimos a sumar, a tratar de cubrir un espacio que creemos que no está representado por la lista oficial, como vos decís, la que armó Horacio Rodríguez Larreta y que encabeza María Eugenia Vidal, y menos por la lista de Ricardo López Murphy, que en realidad fue una suerte de transacción para evitar la fuga de votos por derecha. En el caso nuestro... Pero cómo realidad, no, espere, acá está diciendo que Rodríguez Larreta armó la lista de López Murphy, ¿usted? Yo lo que estoy diciendo es que esto es el producto de un arreglo político, seguramente, sí. La lista, digamos, que encabeza María Eugenia Vidal. Es diferente digamos, al contenido de nuestra lista. Nosotros venimos a cubrir y tratar de... Esto es una elección legislativa, no es una elección ejecutiva y estamos hablando del 21 y no del 23. No es bueno adelantar el 23 al 21. Pero lo que queremos es proponer candidatos que reflejen las preocupaciones que hoy tiene, digamos, la ciudadanía en todo el país y particularmente la porteña como resultado de este año y medio de tragedia que hemos vivido. Y ahí están la salud, la educación, la ciencia y el trabajo. Es decir, fíjate vos que en el caso mío yo encabezo la lista y he tenido una visibilidad muy grande, digamos, no solamente como exministro o exsecretario, sino también en todo este año y medio tratando de aportar propuestas para enfrentar la pandemia. Y lo mismo quien me secunda, que es Mónica Marquina, que es una educadora y que, digamos, ha peleado, además de ser una educadora prestigiosa, ha militado por la apertura de las escuelas. Pero no me contesta la pregunta, no me está contestando la pregunta. Déjame que termine. Si vos te fijás quién encabeza o quién integra las listas de María Eugenia Vidal o de Ricardo López Murphy, no hay candidatos que aporten en el tema de la salud y la educación, que hoy son los temas que atraviesan la agenda global, la agenda social, además de la cuestión económica. No es que yo tenga diferencias con Horacio Rodríguez Larreta con la gestión de gobierno. Yo creo que está haciendo una excelente gestión de gobierno. El tema es no haber adelantado digamos, la campaña presidencial o el 23 ahora. Yo creo que ahora tenemos que votar. Primero, tenemos que elegir los mejores candidatos. Las PASO están para eso, para dirimir disputas políticas en un ámbito de transparencia y aportar los mejores candidatos y que la gente decida eso. Y eso es lo que estamos proponiendo. Una vez que termine, después del 12 de septiembre, integraremos los que hayan sido más, los candidatos que hayan sido o hayamos sido más votados, una lista para enfrentar en noviembre al kirchnerismo. Pero perdón, Rubinstein, del sector de López Murphy o por fuera de Juntos por el Cambio, los sectores libertarios, ahí estamos hablando del fenómeno Milei que atrae una cantidad importante, por lo menos eso dice en las encuestas o se ha visto en el acto de este fin de semana. Tienen una crítica fuerte a Horacio Rodríguez Larreta respecto a su gestión, por ejemplo, también de la pandemia, de cómo se pegó a Alberto Fernández el año pasado en el inicio de la pandemia, manteniendo las restricciones en línea con el gobierno nacional. ¿Usted eso no lo considera que ha sido un error de Horacio Rodríguez Larreta, como sí consideran estos otros sectores? No, yo creo que los primeros 2 o 3 meses, digamos, de la pandemia, cuando había un ámbito de concordia, acuerdo político, donde se juntaban, digamos, el presidente Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de la provincia, y definían políticas conjuntas, tuvieron un enorme apoyo social y un enorme apoyo político. Y me parece que eso fue, sobre todo cuando no se conocía ni la biología del virus, ni la epidemiología de la enfermedad, y por supuesto uno estaba viendo la película de Europa. El problema de la cuarentena es que se hizo eterna. Y fue una trampa.
Se enamoraron, el gobierno se enamoró primero de la cuarentena, se separó de Horacio Rodríguez Larreta y luego quedó entrampado con esas dicotomías falsas de salud o economía, salud o educación, cuarentena o muerte, buscar culpables. Y ahí fue donde la cosa se empezó a desbarrancar. Sí, la cuarentena se rompió en 1000 pedazos y tuvimos la tragedia sanitaria que tenemos y que estamos padeciendo y una tragedia económica, social, educativa, emocional. O sea, yo creo que en ese sentido la gestión de Horacio Rodríguez Larreta respondió un poco a la cuestión también de cómo se estaba, sobre todo al principio, armando la estrategia nacional. O sea, no tengo demasiado que decir y de hecho la gestión sanitaria de la pandemia en la ciudad fue muchísimo mejor que en el resto que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires o la gestión propuesta del gobierno nacional. Rubinstein, gracias, muy amable. Ahí estaba No, Adolfo Rubinstein, que está, como decíamos, en la interna de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Bueno, es un mercado que hoy está en términos de precios muy parecidos a los del último viernes. El dólar paralelo, 178,50, mismo valor. El contado con liqui, el mismo recorrido de las últimas semanas. A esta hora, un dólar contado con liqui, es el dólar alternativo legal, 172,50. En tanto el llamado contado con liqui libre, el que no se pacta, digamos, a través del mercado oficial de bonos, sino entre particulares, fíjate, lo teníamos hace 2 semanas en 180, ahora está 175, también más calmo, y hoy tenemos los bonos para abajo y un mercado internacional, Maxi, un tanto alterado por justamente el temor en Wall Street, sobre todo, a la posible llegada, a la virulencia de la variante Delta. Por eso hay fuerte caída de todo lo que son los commodities, salvo la soja, que por suerte está zafando. Bueno, a ver, y decime rápidamente el tema de lo que hablábamos de los anuncios económicos en plena campaña. Bueno, y se vienen, toda esta semana va a haber anuncios económicos como los que vimos este mediodía de, sí, la posibilidad de tener subsidios de hasta 100.000 pesos para comprar computadoras para los jóvenes. Bueno, en los próximos días vamos a tener otra vez anuncios de los créditos a tasa cero por hasta 150.000 pesos para monotributistas. Lo que todavía no está definido de este anuncio es a qué monotributistas, porque cuando fue el inicio de la pandemia eran los monotributistas, los de categoría más baja, A y B, lo mismo que para autónomos de las categorías más bajas. Vamos a ver en qué consiste eso. Es el relanzamiento también del previaje. Va a haber una devolución de hasta 100.000 pesos por viajero en todo lo que tiene que ver con gastos para el turismo a partir de noviembre y durante todo el verano. Por lo menos va a estar en vigencia este plan que ya estuvo en el último verano. Se relanza justamente esta semana, pero mirando ya noviembre, justo antes de las elecciones. Habrá aumentos en planes sociales, también aquí hay un título y falta saber el detalle. A través de la suba del salario mínimo. Y sí. claro, dijimos, se ajustan con el salario mínimo los planes sociales, no la UH, sino los planes sociales, 800.000 planos sociales. Y es 1 millón de planes sociales, es el potenciar trabajos, que es el equivalente a medio salario mínimo. Si sube el salario mínimo, se habla de 10-15%, llevarlo a 35.000 pesos. Bueno, en esa misma proporción aumentan los planes sociales. Y por último, acá lo adelantábamos la semana pasada, habrá una actualización del impuesto a las ganancias, que están por decreto, están 150.000, el mínimo no imponible, brutos, se va a llevar a por lo menos 180.000 pesos. Porque la suba de salarios del 45, claro, nominalmente, si no la gente le suben el salario por un bolsillo y le cobran más impuesto por el otro. Pero son todas medidas chiquitas en el contexto del margen de maniobra muy reducido que tiene el gobierno, porque obviamente Guzmán quiere poner la menor cantidad de pesos para que no se le dispare la brecha cambiaria del dólar. Vamos a... Bueno, está en comunicación el ministro de Producción, Matías Culfas. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola, Maxi, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, tenemos unos minutos para dialogar con Culfas. A ver, venimos contando que obviamente el gobierno necesita que en los próximos meses se desacelere mínimamente los precios y para eso es necesario mantener la estabilidad cambiaria, no solamente el dólar oficial que está controlado con el cepo, sino que no se dispare la brecha, los dólares alternativos.
¿Ustedes están convencidos de que hasta noviembre ese va a ser el escenario, digamos, estabilidad cambiaria, es decir, sin disparada de dólares alternativos? Bueno, estamos hablando de una tarea que está ejerciendo el Banco Central y el Ministerio de Economía, donde la situación está en control, donde tenemos un escenario donde ha mejorado el balance comercial, donde ha habido mayores ingresos por exportaciones. Así que sí, estamos convencidos de que está la situación controlada en materia cambiaria. Pero bueno, eso depende de las reservas que el Banco Central ponga en juego todos los días para evitar que ese dólar contado con liquidación o esos dólares alternativos se disparen. Bueno, nuevamente, no me voy a meter en un tema que es de incumbencia específica del Banco Central o del Ministerio de Economía. Simplemente señalar que nuestro objetivo es sostener, obviamente, la estabilidad cambiaria y están las condiciones para que ello ocurra. ¿Y el tema de la inflación? Porque la Argentina está ahora en julio, último mes, cuando dé a conocer el INDEC la inflación, que puede estar alrededor del 3%. Algunos dicen un poco menos. Igualmente interanual la inflación va a estar en el 51%, es decir, un pico de inflación de este gobierno. Bueno, lo que sabemos, Maxi, nosotros tuvimos un shock muy fuerte de precios internacionales. Esto empezó a fines del año pasado, cuando pasó la primera ola del coronavirus. Entre septiembre del año pasado y junio de este año, los precios internacionales de materias primas subieron un 52%. Esto, Maxi, vos lo sabés, es equivalente prácticamente a lo que sería una devaluación fuerte de la moneda. Y sabemos que Argentina, con una macro debilitada, sabés bien que empezamos el gobierno con un stock de reservas que no es el óptimo, con una situación fiscal complicada, con un sobreendeudamiento que hubo que reestructurar la deuda con acreedores privados, y hoy está también el ministro de Economía renegociando con el Fondo Monetario Internacional. En esta macro tan compleja nos toca este shock, y bueno, este shock tiene un lado positivo, que el que mencionábamos recién, que es un aumento de las exportaciones, pero también mayor tensión en los precios. Esto lo hemos sufrido con un pico fuerte en el mes de marzo. Desde ese momento, como dijimos, notamos una desaceleración. Todos los meses ha ido cayendo un poco la inflación. Veremos el dato del INDEC que se dará a conocer próximamente y esperando que se consolide también en julio y por supuesto también en agosto. Así que este es el escenario. Nos tocó administrar este shock tan significativo. Vemos un escenario claramente a la baja. Esperamos consolidarlo. Hay dos sectores que ya están arriba del nivel prepandemia, que lo mostró el otro día el INDEC. Son la industria manufacturera y la construcción, ¿no? Que están efectivamente arriba del nivel de febrero del 2020. Hay otros sectores que no, por eso el resto de la economía, toda la economía en su conjunto, todavía está por debajo del nivel prepandemia. ¿Ustedes creen que es solo cuestión de mantener actividades abiertas, esta estabilidad cambiaria y esperar que esa recuperación se vaya consolidando, o hay algo más por delante? No, son varios temas. Uno, lo que vos dijiste, sin lugar a dudas, es la base fundamental para esta recuperación. Tengamos en cuenta, el año pasado tuvimos una caída del producto del 9,9% y este año estamos recuperando un 7% aproximadamente de crecimiento. ¿Por qué no recuperamos toda la caída de la pandemia? Por lo que acabas de mencionar, porque la actividad turística, la actividad cultural, la actividad gastronómica, entre otras, como el comercio minorista, no todos, pero sí una parte, han seguido golpeados por los efectos de la pandemia, básicamente por las restricciones a la movilidad. Obviamente, esta economía que decimos hoy funciona a dos velocidades, con algunos sectores creciendo incluso por encima de 2019 y otros golpeados por pandemia, bueno, van a tender a unificarse en una sola velocidad justamente en la medida que se ratifiquen las reaperturas. Ahora, esto ¿alcanza? Bueno, lo estamos complementando. Justamente hemos lanzado, por ejemplo, programas como Ahora 30 para fortalecer el consumo en sectores que vienen un poco más castigados. Estamos trabajando también en actividades vinculadas al turismo, en cabeza del ministro de Turismo Matías Lamens. Es decir, hay varias actividades y varios programas públicos justamente para fortalecer en aquellos sectores que venían más golpeados. A ver, había una concepción desde fin del año pasado, creo que en un momento lo planteó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, la concepción de todo gobierno en el año electoral, que es que los salarios le ganen un poquito a la inflación y de esa manera recomponer el consumo. Como contaba usted, la aceleración inflacionaria, el fogonazo inflacionario
yo no creo que no solamente fueron los precios de las commodities internacionales, sino también la crisis cambiaria de fines de octubre del año pasado, más la emisión monetaria, una aceleración inflacionaria muy fuerte en la Argentina, que significó que es cierto que los alimentos corrieron por arriba de la inflación, pero la inflación se aceleró 20 puntos prácticamente, dejaron muy atrás a los salarios. ¿Ustedes creen que en la segunda parte del año, con las nuevas paritarias alrededor del 45%, esa ecuación se puede revertir y puede haber algún tipo de recuperación del consumo que insisto, no se vio en la primera parte del año? A ver, dos cosas, Maxi. Primero, ratificar lo que decía recién. Nosotros venimos señalando que la inflación en Argentina es un fenómeno multicausal. Yo enfaticé lo que tiene que ver con la cuestión de los precios internacionales porque fue un shock brutal, ¿no? Digo, 52% en 9 meses es algo que realmente impacta decisivamente en los costos de producción de las empresas. Obviamente, en países que están más estabilizados tienen otros mecanismos para contrapesar ese efecto tan fuerte. Argentina no los tiene, lamentablemente, por la situación macro de la cual partimos, ¿no? Al mismo tiempo, como bien señalaste, nuestro objetivo es que este año los salarios le ganen a la inflación. Justamente, como decíamos recién, venimos mostrando una desaceleración de la inflación después de marzo, todos los meses caída y continuando esa tendencia en los próximos meses, y al mismo tiempo los salarios recuperándose, tanto por el ingreso de las paritarias ya acordados, más por las negociaciones que también se han reabierto. La conjunción de estos dos elementos, de caída de la inflación mes a mes y de aumento de los salarios, es el elemento que buscamos justamente fortalecer para llegar a una recuperación decisiva del salario real. Y al mismo tiempo el empleo. Un elemento central para recuperar el salario real, obviamente, es que haya más gente ocupada en salarios formales. Y esto lo estamos viendo. El sector industrial viene de 11 meses consecutivos de recuperación del empleo. Algo parecido está ocurriendo con la construcción. Economía del conocimiento, un tema central que venimos mencionando. Hoy hay 9.000 búsquedas activas. Hoy lanzamos Argentina Programa para formar a 60.000 chicos y chicas de todo el país, porque persona que se forma en programación consigue trabajo. Así que ahí tenemos un elemento también fundamental para ir recuperando empleo y recuperando salarios. Yo venía mostrando en algunos programas un gráfico de inflación que mostraba que la inflación mayorista, es decir, los precios de salida de fábrica, estaba corriendo al 65% anual, la inflación minorista, el IPC, al 50%, y el dólar en los últimos 12 meses, esto era a junio, que era el último dato del INDEC, 37%. Es decir, el dólar oficial muy por detrás de la inflación y muy por detrás, casi 20 puntos abajo más de 20 puntos abajo, 25 puntos abajo de la inflación mayorista. Algunos dicen que esas remarcaciones de precios que hay muy grandes en algunos sectores por arriba de la inflación tiene que ver con la falta de dólares, que el Banco Central no habilita dólares para las importaciones en algunos sectores y eso lleva a remarcaciones muy por arriba de la evolución del dólar oficial. Bueno, pero justamente, vos hacías referencia a la inflación mayorista. Eso es lo que se vio reflejado con la suba de los precios internacionales. Vos imaginate que hay un montón de insumos importados o insumos que se fabrican en el país pero tienen referencia a los precios internacionales, que insumos que aumentaron 50, 60, 80%. En dólares. Con lo cual el impacto ahí es directo. Exactamente, ahí el impacto es directo. Con lo cual, esto es lo que venimos trabajando y absorbiendo en varios meses del año y justamente con diferentes esquemas buscando contrapesar. Tengamos en cuenta, Maxi, que el año pasado logramos bajar la inflación 18 puntos. Esto lo hicimos con un esfuerzo importante, con diferentes medidas. Bueno, buscábamos justamente en este año poder fortalecer esa política de desinflación y tuvimos este shock que realmente ha sido muy significativo, ¿no? Ahora viene el momento de empezar a reducir mes a mes la inflación, a ir acomodando la inflación justamente en niveles más cercanos al 2% mensual que al 3% de los últimos meses. Por eso digo, estas son las políticas que estamos ejecutando justamente para, por un lado, recuperar el poder adquisitivo del salario y al mismo tiempo fortalecer las capacidades productivas de la economía. En ese sentido, hoy los dólares están disponibles para la producción.
Vos fijate que cuando mirás el escenario de las importaciones, lo que vas a ver es un incremento de importaciones de maquinarias, de bienes de capital, de insumos para producir, y que las importaciones de bienes finales por ahí crecen mucho menos, en algunos sectores directamente no crecen. Esto es una Argentina que está recuperando capacidad industrial, que está produciendo más con trabajo argentino. Lo podemos ver en el caso del sector automotriz, que es un sector que cuando arrancamos el gobierno, de cada 100 autos que se patentaban en Argentina, solamente 27 eran de fabricación nacional. Hoy estamos más o menos en 50 y 50. Hoy estamos con nuevos proyectos de inversión en el sector automotriz, 80%, donde el 70% de la producción va destinada a la exportación. 80% está creciendo el precio de los autos. 80%, cuando el dólar oficial corre al 37, abajo del 40. 80% el precio de los autos. No, bueno, hay que ver puntualmente algunos casos, pero la realidad, algunos desde el punto 70, de vista minorista... Algunos 70% anual. Y el INDEC dice 65, 70, No, por eso. interanual. Perdón, no lo escuché bien, pero... No, pero sí, los precios de los autos están los datos con después, aumento de 70% realidad... en algunos casos, otro 80% interanual, últimos 12 meses. Digo, más allá de algunos casos puntuales, los autos van convergiendo al nivel promedio de inflación. Pero digo, para ser bien claros en esto, más allá de algunos temas puntuales que se han producido con la brecha, vos hablabas recién de lo que ocurrió en septiembre, octubre, los precios se referencian en todo caso con el tipo de cambio oficial. Ya tenemos experiencia a fines de 2015 cuando el entonces ministro Prodgay dijo vamos a salir del cepo y no va a haber aumento de precios porque ya está todo referenciado al tipo de cambio paralelo. Eso no ocurrió. Los precios, en todo caso, tienen su referencia en el tipo de cambio oficial, más allá de algún tema puntual que pueda haber con la brecha. Está bien, pero a ver, ¿son conscientes de que este escenario donde el Banco Central vende en julio 400 millones, en agosto pueden ser 500, 600 millones de dólares en el contado con liquidación para que no se dispare la brecha? Y al mismo tiempo, bueno, usted dice que no, pero en general los industriales se quejan que retasean los dólares oficiales para importaciones. No es muy sostenible en el tiempo, digamos, estar gastando dólares para que aquel que se quiere llevar los dólares se lo pueda llevar a un dólar de 170 y no más alto, y al mismo tiempo el que necesita los dólares para fabricar tiene escasez de dólares porque el Banco Central cuenta las reservas líquidas. No, Maxi, aclaremos este punto. Si los industriales se quejaran de esto, o más allá que se pueden quejar, si esto fuera una realidad, fuera cierto, no estaríamos viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Que estamos viendo un incremento de la producción por encima de los niveles incluso previos a la pandemia, aumento del empleo. Esto obviamente significa que no hay ningún problema importante de abastecimiento ni de insumos ni de maquinaria. Eso no es cierto. Podrá haber alguna queja, siempre hay alguno que se queja en particular o se queja de más, pero no es la realidad del sector industrial en Argentina. ¿Y de productos terminados? Que venían con una capacidad instalada muy, muy baja, están aumentando la producción, hay muchos pesos dando vuelta en la economía con el cepo, y sí, hay algunos sectores que efectivamente se quejan y dicen que el único cuello de botella hoy que tienen es el problema de los insumos importados, ¿no? Pero te vuelvo a decir, Maxi, no es que hoy en Argentina estamos viendo alguna demanda no abastecida por falta de producción y falta de insumos. Esa no es la realidad. Hoy estamos produciendo por encima de los niveles previos a la pandemia y la producción continúa en crecimiento. Culfa, con el tema de la carne, que tuvieron suspendidas las exportaciones 30 días, después se flexibilizó, pero siguen, de hecho, suspendidas algunos de los cortes populares. ¿Cuál es el balance? ¿Hubo una baja, digamos, notoria de los precios de la carne o no? Digamos, lo que uno nota es que se sostuvieron, dejaron de aumentar, pero no bajaron. Lo que vimos fue una estabilización, sobre todo a fines del mes de junio, y en julio hubo una baja leve. Pero el objetivo que se planteó, que era estabilizar, que era frenar este aumento tan importante y desmedido que se había producido en el precio de la carne, ese objetivo se logró, pero quiero ser claro, nuestro objetivo principal no es frenar exportaciones de la carne, nuestro objetivo principal es aumentar la producción y tener un buen abastecimiento en el mercado interno, lograr que la mesa de los argentinos se pueda cuidar, que haya realmente carne a precios accesibles y también poder subir las exportaciones. Pero digo, como estaba ocurriendo, había un desorden muy grande
que lo que estaba generando es un aumento de exportaciones, en muchos casos con prácticas de subfacturación, con prácticas ilegales, y sectores que estaban desabasteciendo el mercado interno, dejando, digamos, precios realmente muy elevados que impedían el acceso de este producto que es muy preciado en la mesa de los argentinos. Por eso dijimos, ordenemos la situación, estamos avanzando, ya incluso, digamos, la exportación hoy existe, no es que no hay exportaciones, hoy más de la mitad de la exportación del año pasado está produciéndose en Argentina, iremos monitoreando la situación y, por supuesto, en la medida que logremos garantizar un buen abastecimiento a precios razonables, también vamos a ir aumentando más las exportaciones. Para eso hemos lanzado un plan ganadero, justamente con el objetivo de poder aumentar producción nacional de carne y abastecer al mismo tiempo los dos mercados, el interno y el externo. Ministro, tengo 2 minutos nada más. Carlos, dale. Sí, no, la pregunta es si a partir de noviembre, porque todo parece indicar, de hecho lo hace explícito el ministro Guzmán, que quieren anclar las expectativas inflacionarias anclando el tipo de cambio. A partir de noviembre, ¿cree que pueden dejar flotar un poquito el tipo de cambio, por lo menos acompañando a la inflación? ¿Y creen que pueden liberar un poco la cuestión de importaciones, que usted dice que están en una situación normal, pero bueno, la realidad es que cuesta, ¿no?, que te aprueben las de Jai muchas veces. Digo, ¿puede haber otro escenario después de la elección? No, pero permítame aclarar este punto. Primero, las de Jai no existen más. Lo que hay hoy es un sistema de monitoreo de importaciones. Sí, la SIM, sí. Pero para ser bien claro, el 70% de las importaciones en Argentina está sujeto a un esquema de licencias automáticas. O sea, es decir, no hay ningún tipo de restricción ni demora, es automático. Y un 30% está sujeto a un sistema de licencias no automáticas que requieren alguna verificación previa, pero que en su gran mayoría, diría más del 80-90%, también ingresan de manera directa. Así que yo rechazo abiertamente esta definición de que... Yo les pido simplemente que revisen los datos que están publicados hoy por el INDEC, por la aduana, y van a ver que hoy el nivel de importaciones en Argentina es acorde justamente al nivel de actividad que tenemos. No es un nivel bajísimo, como escucho por ahí, ni que requiera grandes aprobaciones. Por supuesto, habrá alguno que se queje, que tenga algún problema y pretende señalar que su dificultad tiene que ver con el conjunto, pero no es así. La gran mayoría de las importaciones hoy está ingresando de manera normal y fruto de esa normalidad es que hoy estamos teniendo un crecimiento del sector industrial que, insisto, ya supera los niveles previos a la pandemia y estamos generando un empleo en el sector industrial que está, insisto, dinamizando buena parte de la economía, que obviamente convive con sectores golpeados por la pandemia. Por eso es que esta realidad, que algunos hogares la viven, otros dicen, bueno, todavía no me tocó, ya va a llegar justamente en la medida que vayamos normalizando la situación, que con las reaperturas, con lo que significa recuperar los sectores más golpeados por la pandemia. Pero yo rechazo esta idea de que hay una situación de dificultades tan fuertes como se dice para importar. Eso no es la realidad de lo que ocurre hoy en Argentina, más allá de una situación puntual que se pueda presentar. Y respecto a la otra pregunta que hacía, es una pregunta más para el ministro de Economía y para el Banco Central. Bien, Matías Culfas, gracias. Ahí está el ministro de Desarrollo Productivo. No, por favor, un gusto. Matías Culfas, bueno, lo tengo a Adrián Sack, ¿no? En Estados Unidos, tengo 2 minutos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi y equipo. Así es, y en 2 minutitos resumiremos qué puede ser lo más importante de aquí de Estados Unidos, además de la preocupación que hay por el acecho, el acoso de la variante Delta que hizo que los casos se multiplicaran casi por 10 desde principios de julio hasta la fecha, ¿no? Ya estamos teniendo cerca de 100.000 casos nuevos, era una cifra que no se alcanzaba desde febrero y que no se pensaba que se iba a volver a alcanzar, aunque la CDC anunció, digamos, usando casi una táctica de pizarras de verduleros allá de Buenos Aires, ¿no?, que el 99.99% de la gente que debe ser hospitalizada o que tiene un COVID, grave, que necesita atención médica, es gente que no tiene las 2 dosis de algunas de las vacunas que se aplican acá o la monodosis de Johnson & Johnson. Con esto quieren ser
claro desde las autoridades, aunque hay algunos que van más allá, como el doctor Anthony Fauci, ¿no? El epidemiólogo top aquí en los Estados Unidos, que está pidiendo por la obligatoriedad de la vacuna, por lo menos en el nivel privado, cuando obtenga la autorización de la FDA, la autorización definitiva. Ahora tenemos una autorización provisoria que hace difícil instrumentar la obligatoriedad de la vacuna, aún en escuelas, por ejemplo, también, pero se cree que para principios de septiembre justamente ya la FDA va a otorgarle a Pfizer por lo menos la llamada licencia biológica que transforma a la vacuna de Pfizer en un medicamento comercial. Bien, la seguimos mañana. Adrián, es toda una polémica, ¿no? En Estados Unidos. ¿Cómo no? Pues me decían que no hay ninguna vacuna obligatoria. Sí vacunas que tenés que aplicarte y si no, después no podés hacer otros trámites y demás, pero obligatoria, ninguna vacuna. Lo que pasa es que están desesperados en Estados Unidos, que hay un porcentaje grande de la población que no se quiere vacunar, o por ignorancia, o porque es antivacuna, y eso está generando el aumento de hospitalizaciones, gente que no tiene la vacuna puesta. Es todo un tema, es todo un tema. Exactamente. No es nuestro problema, digamos, pues nuestro problema es que avance rápidamente la vacunación, digamos, no es la gente que no se quiere vacunar. Pero bueno, en Estados Unidos está muy presente este tema. Vamos volando a la tanda, ya volvemos.